Uniendo caminos, sumamos voces de otros lugares para contar realidades sobre la discapacidad. ¿Qué tal? Soy Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y relatora de país para la Argentina. Respetuosamente me dirijo a ese órgano legislativo. La Ley de Emergencia 27793 fue un gran acierto. Así lo hice ver en una reunión con legisladores el 3 de abril de 2025. Ahora tenemos información de que se pretende reformar dicha ley. El proyecto de modificación desplaza el eje desde la protección social basada en derechos hacia un esquema más restringido, vinculando nuevamente la idea de invalidez tan alejada de la Convención. Como la ANDIS fue disuelta, en la propuesta ya no se menciona, reflejando así una reducción del papel del Estado Nacional, mostrando un retraso con el compromiso de políticas activas y un desplazamiento hacia un enfoque más asistencial que de derechos. En el artículo 2 del proyecto de modificación se vuelve a instalar la pensión no contributiva por invalidez laboral, la cual ya fue declarada inconstitucional por la justicia argentina en múltiples ocasiones, porque se reinstala la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo registrado, ignorando la obligación del Estado de asumir los gastos adicionales que genera la discapacidad. Esto es claramente contrario al artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su inciso C señala claramente que los estados deben sufragar los gastos relacionados con la discapacidad. En el artículo 16 del proyecto se eliminan los criterios de una evaluación justa, basada en un análisis integral. También se menciona explícitamente garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, reemplazándose por el criterio de auditorías médicas y una evolución basada en parámetros de salud, con lo que se vuelve al modelo médico de la discapacidad contrario a la Convención. Con el artículo 16 bis se introduce un mecanismo más de control, burocratiza más los procesos, lo que implica una carga más para las personas que reciben una prestación por motivos de discapacidad. En los artículos 8 y 9 de dicha propuesta de ley, extrañamente se vuelve a la redacción de 1971, que había sido modificada para armonizarse con la Convención. Por lo anterior, respetuosamente invito a los honorables legisladores a tomar en cuenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a avanzar en la eliminación del modelo médico, a dar a las personas con discapacidad un nivel de vida adecuado y protección social, como lo señala el artículo 28, que pide asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. En el artículo 4 de la misma convención se señala que los estados parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, y b, tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Es necesario someter ese proyecto de modificación de la ley de emergencia a la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad. Ellos son los expertos y así lo obliga el artículo 3.4 de la Convención. Porque como está ahora la propuesta de modificación de la ley de emergencia, resulta contraria a la Convención. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Amalia Gamio, que ella es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Y tenemos en comunicación telefónica a nuestra querida colaboradora ya de hace bastante tiempo para Con Distintos Caminos. Ella es
Gabriela Troyano es activista por los derechos de las personas con discapacidad, presidenta de Red de los derechos de las personas con discapacidad, desde La Plata para Córdoba, para Argentina. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cariñoso saludo a la audiencia ahí que nos sigue siempre y bueno, y especialmente para vos, Mari. La verdad que gracias a Amalia Gamio, ¿no? Que realmente tiene un compromiso con la discapacidad importante. Es nuestra relatora Sí. en Naciones Unidas, es la relatora por Argentina en el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas. Y este fue un video que a solicitud de Redi grabó para ser presentada en las múltiples reuniones que tuvimos la semana pasada y la anterior en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores, con motivo de este proyecto de ley que se presentó por parte del Ejecutivo, donde no solamente estigmatiza a las personas con discapacidad, sino que además, bueno, es un retroceso claro en lo que tiene que ver con los derechos y con el cumplimiento convencional, como así lo manifestaba Amalia. Así que estaría muy bueno, Mari, que abordé, no sé cómo lo querés abordar vos, cómo te parece mejor, pero creo que tenemos que ser conscientes que esto es un ataque permanente y directo, no solamente hacia las personas con discapacidad, sino también hacia los familiares, hacia las asociaciones que son prestadores así de servicios y a los mismos profesionales que trabajan con personas con discapacidad, porque esto aspira a desregular el sistema de salud para las personas con discapacidad. Entonces ya sabemos lo que pasa porque ya se desregularon las obras sociales y sabemos lo que fue sucediendo, que cada vez el acceso a los medicamentos, a los tratamientos es más dificultoso. Y esto está en la convención, ¿no? Lo trata como una obstaculización, como se obstaculiza el acceso a derechos. Así que bueno, es también, digo yo, una convocatoria a todos a estar en estado de alerta y también digo que tenemos que pensar, ¿no? En cuando uno piensa a futuro en las políticas públicas que deben ser implementadas, interpelar un poco a nuestros candidatos locales, plantearle qué van a hacer, qué van a votar, porque si uno se pone a pensar, ya la ley de emergencia en discapacidad fue votada 2 veces, siempre con la mayoría de 2/3, tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Y vuelve el gobierno a la carga con querer modificar esta ley de emergencia en artículos que son esenciales para la vida de las personas con discapacidad, porque es todo lo inherente a la salud, a la rehabilitación y a las pensiones no contributivas, que son el único, digamos, forma de reparar esta barrera social que significa que las empresas, el mismo Estado y las personas que tienen algún emprendimiento, que tienen miedo de contratar a personas con discapacidad. Entonces, por un lado, se le niega la posibilidad de trabajar y por el otro lado, se le quiere negar la posibilidad de acceso a la pensión no contributiva. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué querríamos si esta situación le pasa a algún familiar, ¿no? Y ver, digamos, cómo el cambio de paradigma de la convención lo que implica es que el Estado tiene obligaciones en garantizar la igualdad de derechos, el acceso a la justicia, el acceso a una calidad de vida, a la salud, a la educación, y todo esto significa que la legislación tiene que ser coherente, y es lo que no se está haciendo, ¿no? No, aparte también es una cuestión de estar
poniendo la discapacidad siempre en tela de juicio, a las personas con discapacidad como que lo que vive como tal no es verdad, y siempre poniendo, como desmintiendo la realidad de la discapacidad. Dudando, ¿no? Dudando Como que siempre, somos delincuentes. como culpado, sentirse culpable por esto, por la discapacidad. O sea, esto de la pensión no contributiva que pasa a ser pensión por invalidez, que no es compatible ni siquiera con el trabajo en blanco. No sé dónde se puede llegar a pensar que una persona con discapacidad puede vivir de una pensión tan austera como es la que tenemos. Y sin hablar, Sí, si vivís solo y tenés que pagar un alquiler, o sea, no hay forma. ¿Y por qué no ser compatibles? Por decir eso, ¿no? Porque son varios los puntos en los cuales se está retrocediendo, ¿no? sí, son muchos los puntos en los que se retrocede y además, Mariela, hay una cuestión que es el tema de todas las están poniendo desde sacar un turno para hacerte un estudio, hasta sacar un turno para que te renueven el certificado de discapacidad. Hay un montón de cuestiones que van obstaculizando, porque te piden que los estudios tengan 3 meses de anticipación, pero a vos te demoran 6 meses en darte un turno para hacerte un estudio. Entonces es como que es el mismo Estado también entorpece la función del Estado, porque hay temas que ya se han venido hablando, digamos, ¿qué sentido tiene que si vos tenés una patología que es genética, una discapacidad que genética, no va a modificarse? ¿Qué importa si el estudio genético es de 3 meses, de un año o de la fecha de nacimiento de la persona? Si lo va a seguir teniendo. Entonces, todas esas cuestiones que hacen ruido y que nos llevan a nosotros a decir que se está obstaculizando el acceso a la salud, porque también hay cuestiones que son prioritarias y vitales, ¿no? Y no se tiene en cuenta a la persona con discapacidad como una persona, como un sujeto de derecho, que tiene derecho a estudiar, a tener una vida sexual, a tener una vida cultural, a poder participar en la vida política, estar en la comunidad, digamos. Hay un montón de cuestiones que se apela al modelo médico, incluso al modelo de prescindencia, ¿no? Que pensaban que las personas con discapacidad eran inválidas, incapaces, ¿sí? Y fíjate que le ponen ese nombre, sí. Claro, y eso es modelo de prescindencia directamente. Una vez que te quedas con discapacidad, no servís para nada, sos prescindible. Y que no tiene nada que ver, que ha quedado demostrado, digamos, pero a través de la historia. Lamentablemente, cuando uno ve la sociedad en que vive, cuando uno también está y asume en el gobierno personas que tienen determinados intereses que disfrazan, pero que después, en la medida que van funcionando, uno lo va viendo, ¿no? Yo digo que siempre que uno va a elegir a alguien, tiene que interpelar y tiene que pensar a quién beneficia esta medida. Y saber que la mayoría de las familias de personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad, en su gran mayoría son trabajadores. Podés ganar menos o más, pero el tema es que sos trabajador, porque acá con el tema de clase media, como que la clase media no es clase trabajadora, que es un tema de casi te diría de desprecio hacia los trabajadores, ¿no? Es decir, todos somos trabajadores y vivimos de nuestro trabajo, tiene que beneficiar a los trabajadores, ¿no? Esta reforma laboral que aplican, ¿a quién perjudica? Perjudica a todos, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la persona que está trabajando en relación de dependencia, la que está trabajando, digamos, en lo privado, en lo público. Es terrible, digamos. Entonces, yo creo que nos meten en un sistema de amor-odio,
Y eso no nos permite ver la política pública que se aplica. Y nosotros tenemos que tener como ciudadanos la frialdad de poder ver esas situaciones, ¿no? Porque esto de que hay que pasar el invierno es de la época de Onganía, de la dictadura, Sí, y esto hay que claro. resistir un año, ¿viste? ¿Quién resiste? Siempre lo mismo resisten. Resisten los trabajadores, las personas con discapacidad, los jubilados, las personas que tienen, no sé, una patología como cáncer, digamos, son HIV, son siempre, digamos, el eslabón más delgado es el que termina perjudicándose. Totalmente, Gaby. La verdad que todas tus palabras espero que sea para reflexionar para el que está escuchando del otro lado, para que vean la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Porque por ahí tengo la sensación de que, bueno, no me toca a mí, miro para otro lado, pero la realidad es que nos toca a todos por igual, ¿sí? Sí, sí, Nos está tocando a a todos todos por porque igual, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, se ve, digamos, a los mismos comerciantes, digamos, que ya no venden tanto porque la gente no tiene poder adquisitivo. Entonces, bueno, hay que, hay que no, hacer, no hay que hay que hacer, no hay que tener miedo a equivocarse. Hay que totalmente. hacer y hay que ver y hay que exigir y no ponerse en eso porque este es así, este es así. No, no es una cuestión personal, es una cuestión colectiva de a qué sectores están beneficiando o no las políticas públicas, ¿no? Así que bueno, nosotros desde la discapacidad trabajando mucho con esto porque la situación que se vive es absolutamente angustiante. Los chicos no pueden ir a la escuela, viste, van 2 veces por semana o 3 cuando el transporte para personas con discapacidad le permite, porque también el Estado que tiene la obligación de brindar transporte accesible y gratuito a las personas con discapacidad, te dan la gratuidad pero no es accesible, entonces no podés ir, con lo cual tenés que contratar un servicio. Bueno, es So- todo, la verdad que es muy perverso. Todo, sí, totalmente. Pero bueno, este es el momento justo para que, bueno, hayas podido venir y traer tus palabras y todo lo que se está viviendo, porque bueno, trabaja fuertemente desde la organización y te agradecemos muchísimo, Gaby, por estar, por el tiempo y bueno, nada, es volvernos a encontrar nuevamente en breve para seguir hablando y para que puedas traer la realidad de todo lo que se está viviendo y bueno, espero que la gente y que tal vez no es tan cercana a lo que es el colectivo de discapacidad puedan tener una mirada más real de todo, ¿no? Así que, Gaby, como siempre, un gusto la conexión contigo. Gracias, un cariño muy grande a la audiencia y a disposición. Ya vamos a traer también otras organizaciones para que hablen, para que cuenten, para que podamos ir aprendiendo todos juntos. Así será, Gaby. Un abrazo. Un abrazo grande.